Hola, diferencia entre moral y ética. La moral es lo que nosotros conocemos como la costumbre de qué es lo que está bien y lo que acostumbramos evitar como sociedad, como una comunidad. La moral tiene diferentes raíces. En el caso de nuestra cultura occidental, en los países como México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile y prácticamente de este lado del continente, la mayoría, si no es que todos, tenemos una moral de raíz judeocristiana. Pero hay diferentes tipos de moral, como por ejemplo, hay lugares en donde se acostumbran unas cosas que no se acostumbran aquí. Y eso es la moral. La moral viene siendo la costumbre. Por eso es el dicho de que cuando uno tiene una moral muy alta, pues es que se siente bien. Y cuando uno tiene la moral, o sea, baja moral, es que las cosas no andan bien. Entonces la moral es el discernimiento entre el bien y el mal que proviene de la costumbre. En cambio, la ética, y estamos hablando en este video de la diferencia entre la moral y la ética ya pertenece al reino de la ciencia. La ciencia como ética es el estudio del comportamiento de los seres humanos para llegar al fin último, que es la comprensión del el mejor resultado posible de nuestros actos. Por así decirlo, vamos a poner un ejemplo. El aborto ya fue pues despenalizado en nuestro país, en México. Y es ético, se ha vuelto ético en base a eso. Entonces es ético el profesional que lo practica y es una decisión, podríamos decirlo, ética, acudir a solicitarlo. Sin embargo, en términos de moral, sigue siendo inmoral, porque es algo que se contrapone ahora sí que el desprecio hacia la vida o ir en contra de la vida es una contraposición al pensamiento cristiano. Y eso porque pues es una de las de hecho lo dicen sin saberlo, o a lo mejor sí lo saben, en la cultura mexicana, ¿no? Se dice popularmente, cuando las mujeres, incluso también los hombres, dicen, ahí viene mi bendición, ¿sí? Ahí viene mi bendición, ¿ya trajiste la bendición? Porque se entiende que así fue como Dios bendijo a los pueblos. Jesucristo mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ir en contra o tomar decisiones sobre la vida, pues es algo que es inmoral. Sin embargo, ética, en cuestiones de ética, pues no debe de ser castigado. Sin embargo, moralmente, pues sí es algo controversial todavía. Y es que en realidad, pues el Estado como un órgano que controla las vidas de las personas, que regula nuestras formas de ser, que tiene límites también, no debe de, bueno, debió de haber buscado la mejor manera de cumplir las necesidades de las personas, en este caso de las mujeres, que estaban enfrentando, por ejemplo, un estado todavía muy represor en pleno siglo XXI. Entonces se entiende que pues tenían una demanda razonable, el Estado debía de atenderlas, debía de escucharlas, pero simplemente despenalizando el aborto sin una medida de seguimiento o sin una medida de acompañamiento a la ciudadanía, es decir, de regular cómo se va a dar el proceso del aborto. Tal vez
inclusive podría ser la despenalización, pero la regularización de los embarazos. Es decir, que cuando una mujer tiene planes de interrumpir el embarazo, pues él tiene que justificarlo. Entonces ahí se deberían de implementar toda una serie de casos de seguimiento del Estado. Obviamente involucra recursos. Entonces ahí es donde se vuelve polémico. Ahí es donde ahí es donde empiezan los impedimentos y los obstáculos. Entonces dejar toda la carga de responsabilidad a la sociedad pues siempre es una mala idea, porque hay una relación entre el Estado y el ciudadano y deben de acompañarse y ayudarse mutuamente. Para eso se establece el contrato social. Y finalmente pues la ética es lo que es la ciencia de estudiar nuestros comportamientos para finalmente determinar si fue el comportamiento óptimo, el mejor comportamiento, de acuerdo a aplicación de métodos como la lógica, como el método científico y otros métodos para procesar información. Entonces, la moral es una tradición y la ética es una ciencia. Y esa es la diferencia entre moral y ética. Sin embargo, es muy importante que tengamos, que no perdamos de vista esta cuestión sobre las decisiones que hacemos colectivamente como sociedad, como democracia, porque hay decisiones que finalmente van a generar nuevas costumbres. Entonces, estas decisiones pues pueden hacer que nuestra moral tome un rumbo distinto, es decir, normalizar ciertas cosas. Y pues es importante señalar que la aportación del cristianismo, nuestra relación con Dios, es una relación que ya lleva 2000 años. Y es importante no negar el proceso histórico que nos ha ayudado a llegar hasta este punto en la historia. Entonces, por eso el cristianismo es conocido como el camino, porque es la senda que nos está llevando a través de un proceso de entendimiento, de maduración hacia una sociedad perfecta, basada en el amor al prójimo, en el respeto mutuo entre los ciudadanos, entre los individuos. Ya lo decía Benito Juárez. Y pues si nuestra moral, finalmente, nuestra costumbre se separa de la palabra de Dios, se va a crear una brecha irreconciliable entre Dios y nosotros. Y estas decisiones no tienen más de 100 años. Estas decisiones que se separan entre la palabra de Dios y nuestras nuevas costumbres. Y vamos a echar por la borda un proceso de crecimiento que ha cambiado no solo prácticas inclusive más inhumanas como el esclavismo o el derecho de la mujer misma de votar, que todavía no cumple siquiera 100 años. Entonces hay que tener más criterio en cuanto a la forma en la que nosotros transitamos de una sociedad que estaba oprimida a una que goza de mayores libertades, sin olvidar que el mensaje cristiano por eso revolucionó el mundo, porque es una inteligencia moral, es una inteligencia humana que superó por mucho la inteligencia que existía en su tiempo, y sentó las bases de una sola vez para la sociedad perfecta. Entonces, tal es el caso que a 2000 años de su obra, a 2000 años del mensaje de Cristo, pues no hemos logrado todavía asimilar la complejidad que éste tiene. Sin embargo, en eso estamos, y es importante que no nos desanimemos
con, pues con los diferentes tropiezos y caídas que hemos tenido a lo largo de todo este proceso de aprendizaje. Muchos se han perdido por no poder tener la paciencia y el entendimiento, el conocimiento suficiente para adaptarse a ese mundo. El no hacerlo significa regresar al mundo de antes, un mundo en donde el orden lo pone el más fuerte, y eso no es orden, eso es simplemente una lucha incesante. Y si quieres paz, pues la paz está con el príncipe de paz, con Cristo. Entonces es importante que nuestra moral no se mueva del fundamento de Cristo. Y en otros videos voy a explicar pues en qué consiste ahora sí que en qué consiste la actitud correcta frente a Cristo, cómo nos consideramos aceptos y cómo nos consideramos que estamos viviendo en pecado. Eso lo voy a tocar en otro video. A este video le tocó la diferencia entre moral y ética. Y es importante saber que la moral es la costumbre y la ética es la ciencia de saber nuestras decisiones, nuestros actos. Y en la ética pues vienen los pensadores, Immanuel Kant, Hegel, Levinas, y un sinfín, Habermas, y un sinfín de autores que se ven en la universidad. Sin embargo, no todos tenemos tiempo de estudiar y de leer copiosos volúmenes de pensadores. Así que por eso hago este video, para dejarlo así simple. Cuando uno le diga, no, pues es que es muy ético, pues tiene que ver con una cuestión lógica. Y cuando dicen, no, pues es inmoral, tiene que ver con la costumbre. Y esa es la diferencia entre moral y ética. Y pues es muy importante la moral, porque también la moral se nutre de la misma fuente que se nutre el derecho, que es la costumbre. El derecho está también fundado en usos y costumbres. Entonces vemos ahí la importancia de la costumbre. Y lo que acostumbramos pues es lo que sabemos que funciona. Y lo que se nos instruyó desde hace 2000 años es que para una sociedad pues que funcione, el amor es el bloque principal. El amor por el prójimo, el amor por uno mismo, el tener tolerancia y seguir adelante. Y pues bueno, eso es todo. Espero que les haya servido la diferencia entre moral y la ética. De aquí en lo sucesivo ya no se van a confundir, o espero que no. Si les quedó una duda, pues déjenmelo en los comentarios para subir un video pues adicional sobre esto, para responder las dudas. Bueno, gracias.